A partir de este momento compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Kundins. Conducción y producción, Valeria Díaz. Desde Madrid, nuestra corresponsal Sabrina Janusevsky. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. En esta etapa inicial, Argentina está lista para contribuir. Ponemos a disposición la colaboración de nuestros cascos blancos. Nuestra trayectoria en operaciones de paz es un capital probado que ponemos al servicio de la Fuerza de Estabilización. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. A partir del año 2022, nuestra fundación inició el apoyo a través del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares a las Direcciones Generales de Salud de las Fuerzas Armadas, con recursos aportados por sus miembros adherentes, enfocando el esfuerzo en la donación de equipamiento e insumos médicos a fin de reforzar el sistema de salud de las mismas, con el claro objetivo de mejorar los servicios que se prestan en los distintos nosocomios de las Fuerzas Armadas al personal militar en actividad, en situación de retiro y sus respectivas familias. Cascos Azules Argentinos es auspiciado por la Sociedad Militar Seguro de Vida. 125 años de historia y compromiso solidario, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. El mutualismo constituye el sistema social solidario más antiguo y como tal, solo Sociedad Militar Seguro de Vida puede generar el espíritu de una mutual que lo guíe en todas sus acciones. Para ello, cuenta con el valor más importante que posee, su personal. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, el horario de atención personalizada de la sociedad es de 7:45 a 13 horas. Sociedad Militar Seguro de Vida. Sabrina Janusevsky para Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Desde Madrid, la capital de España, vamos con las novedades. En este caso, una tormenta eléctrica daña varios helicópteros del Ejército de Tierra durante un despliegue en Estados Unidos y obliga a revisar las aeronaves. Se trata de 3 helicópteros del Ejército de Tierra español que sufrieron daños materiales inesperados luego de una tormenta eléctrica en la base New River en Estados Unidos. Cabe destacar que esto ocurrió hace muy poco, en el mes de junio, cuando los helicópteros se preparaban para un ejercicio multinacional con la 26 Unidad Expedicionaria de los Marines, donde una tormenta eléctrica desató un microburst. Este fenómeno genera una columna de aire descendente muy intensa y localizada que impactó con fuerza el suelo y dañó 2 helicópteros Tigre y un Cougar del Ejército de Tierra. Lo curioso es que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos no emitió ningún aviso previo sobre esta tormenta ni sobre el peligro del microburst. Por suerte no hubo daños personales, pero el golpe a las aeronaves fue inevitable. Estos helicópteros estaban estacionados en la base New River, esto es en Carolina del Norte, participando en el ejercicio Fletex 250 que conmemoraba el 250 aniversario de la independencia de los Estados Unidos. El objetivo era reforzar la interoperabilidad entre fuerzas aéreas y navales aliadas, una tarea clave para España y para sus aliados. Este incidente afectó la operatividad momentánea de las aeronaves, aunque no se ha divulgado si regresaron a España ni tampoco cuál fue el alcance total de los daños sufridos. Actualmente el Ejército de Tierra cuenta con 18 helicópteros de ataque Tigre. Estos serán modernizados a la versión MK3, un proceso que Airbus Helicopters llevará a cabo a partir del año 2028. Desde Madrid informó Sabrina Janusevsky para Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Bueno, lamentablemente cuando estamos escuchando estas campanas, de algún modo el luto nos recuerda que también existen riesgos. Recién hablando con Santiago,
había una reflexión respecto a que la mayoría de los que no vuelven al país han sido por accidentes de tránsito. Así que esto es una cuestión fundamental, inclusive lo doloroso que fue el accidente aéreo en Haití en marzo del 99, pero en este caso nos vamos a recordar a quien en el año 1995, cuando todavía no estaba la misión a la MINUSTAH, a la que concurrieron las Fuerzas Armadas masivamente allá en el año 2004, y me refiero fundamentalmente a la UNMI, que termina con H, United Nations Mission in Haiti, misión de las Naciones Unidas en Haití, y el recordatorio es para el sargento de Gendarmería Nacional Pedro Aníbal Gutiérrez, que fallece en un accidente de tránsito allá también en Haití. Para él, las campanas que tañen, y nos vamos con este recuerdo de alguien que no volvió a la patria, pero que ha servido a ella lejos de su terruño. Seguimos en Más Cascos Azules, Eduardo, y acá Hugo, desde la Tierra Colorada, dice: hola Dire, buenas. Después tenemos, había un mensaje que quería leerlo, pero mientras estaba en la entrevista acá, de Fernández, dice: mi hija estuvo en la Fuerza de Tarea 64, Ejército Especialidad de Intendencia, muy orgullosa de todos sus logros. Este año asciende a capitán, el año pasado se casó y tiene fecha de parto el 22 de agosto. Eduardo, qué increíble, le mandamos un beso enorme. Es una big family, y saber la historia y la vida de nuestros peacekeepers, y bien que están orgullosas las mamás y los familiares y los amigos de la gente que a nosotros nos representa en estos lugares del mundo, que son lugares de conflicto, son lugares delicados donde no todo el mundo puede estar preparado. Y bueno, le escuchamos hace un rato a Santiago, ¿no? Sí, y ahora Santiago se olvidó. Bueno, y ahí Charlie nos va a pasar, porque yo siempre estoy preparada para todo, Eduardo. Bueno, si quieren... para que pueda desempeñarse con la misión, para descubrirla, mis hijas, Uma, Sofía y Susana, para mi mamá, que son las que me están esperando. Ay, mi vida. Un beso enorme a ellas y un beso enorme a vos, Santi, que nos acompañaste en esta entrevista en el día de hoy. Ahora sí, don Eduardo, lo dejo tranquilo, haga su editorial. Vos mirá que tendríamos que enfocar en dos rubros fundamentalmente, pero el primero sería, no lo quisimos someter a una situación incómoda a Santiago, dado que yo podría preguntarle: ¿vos sabés que ahora el secretario general de las Naciones Unidas está en Chipre? Y no sería justo, porque realmente la atención que se debe él o su inquietud no tiene que estar necesariamente con estos niveles, sino con este celo profesional que evidenciaba, que ha demostrado al estar hablando con toda vehemencia, con todo entusiasmo de su labor en lo que es el transporte de personal, de material, del agua, fundamental para estos lugares, y sobre todo en los calores actuales. Y no le quise tampoco preguntar, para tampoco incomodarlo, el tema de no quiero llamar, de lo que está sucediendo actualmente en Europa. Se está incendiando casi Madrid, que ha llegado hasta las afueras cercanas ahí al río Manzanares, en esta zona central, y también, no digo semidesértica, pero nada húmeda, donde está la capital española. Chipre no
no escapa a las generales de la ley que existen en estos lugares, y bueno, es bueno que no sea noticia ese aspecto. Sí lo es la presencia del secretario general de las Naciones Unidas, estamos hablando de Antonio Guterres, que comenzó justamente hoy una visita de 3 días de esta misión que está desde 1964 y después tiene una remake en el 1974, cuando ahí sí se instala la zona de demarcación, la zona de amortiguación, la buffer zone, que divide 1/3 de la isla para los turcochipriotas y el resto para los grecochipriotas. Acá es conveniente hablar también de estas autoridades que realmente se interesan en Chipre después de 16 años en que no hubo un secretario general de las Naciones Unidas que haya ido a la isla. Y justamente para atender en forma personal y con ello también darle importancia, darle trascendencia a la problemática, al Cyprus Problem, como muchos hablan, de darle de vuelta la palabra relevancia y ponerlo en primer nivel, en primera plana, la temática que, bueno, que sigue afectando a esta necesidad de mantener una misión que por momentos uno se siente un poco crítico porque no hay avances significativos. A ver, hay una problemática también que afecta a Naciones Unidas. Naciones Unidas, al haberse embarcado también en la temática globalista, lo enfatizo, en la problemática globalista, el intentar inducir a los países a adoptar determinadas políticas, de algún modo la distrajo de lo que es la temática de la seguridad, que es la razón de ser de Naciones Unidas. La seguridad internacional está en los postulados, en el preámbulo, en los primeros artículos, liberar a las generaciones futuras del flagelo, del escarnio de las guerras, que 2 veces en nuestra vida, y estamos hablando de lo que fue la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, esto nace en 1945, inmediatamente después, minutos después diría yo, de lo que fue la capitulación de Japón en el Pacífico, pero ya bastante antes, también en mayo del 45, la caída tanto de Italia, el eje, ¿no?, en general, y de Alemania. Ahora, Antonio Guterres no fue solo, fue acompañado por la enviada personal para la cuestión chipriota, que es la colombiana María Ángela Holguín. Países que no nos resultan ajenos para nada a lo que es Colombia, donde también tenemos nuestro propio contingente, y el que quiera saber la cantidad de argentinos que están colaborando con otro país que está también con una problemática de lo que es guerra híbrida, de lo que es una guerrilla que ya lleva casi 70 años, bueno, un mundo que está afectado por esta naturaleza de problemas. La isla sigue dividida entre la República de Chipre, que es miembro de la Unión Europea, y una mayoría greco-chipriota, de estos 2/3 que hablamos antes, que controla el sur y cuenta con reconocimiento internacional, y la zona norte, administrada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, que solo es reconocida por Turquía y la mayoría es turco-chipriota. Ahora yo hago también mi propio análisis. Ustedes vean que esto no le gustará si me está escuchando el embajador inglés en la Argentina, que donde estuvieron ellos hicieron estas divisiones. Cuando uno ve la caprichosa geografía pakistaní, donde hay 2 Pakistanes, donde hubo 2 Pakistanes y ahora hay una Bangladesh que es más argentina que nosotros mismos, se dan este tipo de cosas capciosas en el mundo. Y bueno, y ahí en Chipre no creo que sea demasiado ajena la población chipriota en también haber alentado en su momento a nuestra querida selección argentina. Y voy a otro aspecto que tiene que ver también con estos nacionalismos y con estas
situaciones internacionales, porque es la esencia de lo que es competir. Yo no me canso de hablar de la importancia de lo que es competir, porque cuando hablamos de Argentina, y acá me interrumpe... No, es que te quiero a ver, leer algo que te dale, mandaron para vos. A ver, dale. Dire, hay un dicho que lo leí en algún lugar del globo que dice: no es trabajo de soldado el mantenimiento de la paz, pero solo ellos saben cómo hacerlo. Lindo, bueno, ¿esto quién lo dice? Hugo desde la Tierra Colorada, Hugo Martínez, nuestro suboficial principal. Me das pie para dos reflexiones. Una, esto lo dijo un escandinavo, dejémoslo ahí, que no es Halland, no. Dag Hammarskjöld, que fue el segundo jefe de las Naciones Unidas, el segundo secretario general de las Naciones Unidas, que muere en un accidente, algunos dicen que a propósito, en la dura África, justamente en una tarea de misionar por la paz en ese continente que tanto nos duele. Y por otro lado, el libro que publicó hace no demasiado tiempo atrás, nuestro querido amigo Alejandro Álvarez, que lo hemos tenido en más de una oportunidad acá en la radio, y se llama justamente así: solo los soldados pueden hacerlo. Un libro absolutamente recomendable para que se interioricen respecto a una visión muy bien fundamentada, muy bien. Bueno, acá yo tengo los míos, yo hago lo mío también. Acá tenemos la posibilidad de la paz, y tenemos el otro, el último artículo que está disponible en internet, en el CARI, que hablando de algún modo que es una función fundamental, las misiones de paz de próxima generación, para adecuarnos a estos conflictos de casi tercera generación, lo digo mal, a los conflictos 3.0, donde hay generaciones del conflicto que a veces son imposibles de explicar. Pero volvemos un poco también a lo que es Chipre y lo que es el conflicto internacional, y a este distanciamiento que de algún modo ha sucedido en las últimas horas, que yo lo encabezo diciendo que cuando aflora lo peor de la política y se convierte solamente en su vertiente agonal. Ustedes saben que la palabra agonal viene de agonía, que es la palabra que usamos normalmente más afín, más familiar a lo que es agonal. Es una de las dos vertientes que tiene la política en su estudio como ciencia política. Y lo agonal es un poco la pelea, lograr la disputa para lograr el poder, que es válido, que es necesario, y lo vemos quizá demasiado a menudo y a veces descarnadamente, y yo diría a veces hasta con malas artes. Pero la política también tiene una versión, la no maquiavélica, que es la que yo recién explicaba, sino la arquitectónica, la de construir, la que defiende Aristóteles y que habla de justamente tratar de construir un relacionamiento y una interpretación de lo que es posible para resolver los problemas entre los seres humanos, seres sociales. La condición gregaria del ser humano lo lleva justamente a convivir, a tolerarse, a aceptar. Y bueno, pero cuando estalla esta otra, lo agonal, como decíamos recién, bueno, pasa lo que está sucediendo. Hay una dura notificación por parte de Brasil que convocó no solamente al embajador argentino, el argentino que está en Brasilia, sino también que llamó a quien está en Argentina desde el Brasil. Es decir, estamos transitando un momento en que no hay precedentes de un presidente extranjero, así lo dice, que en territorio nacional haya acumulado agresiones y ofensas contra el jefe de Estado. Este tipo de cosas suceden, pero yo quiero también dar la otra expresión. Nosotros convivimos con, y acá me va a ayudar Vicente, el nombre completo de nuestro... Felipe.
Felipe Vicente. Por Claro, suerte lo que está teníamos. Valeria, ¿no? Felipe Vicente. Que es nuestro molo en Que es nuestro molo en Brasil, En Chipre, pero es brasilero. Y es un capitán, de verdad. es un capitán y está conviviendo con nosotros, y esto de algún modo habla también que cómo podrían estar distanciados los presidentes, la más alta política, como recién estábamos hablando de lo más alto de la jerarquía de las Naciones Unidas, la más alta jerarquía de los que deben estar recibiendo a las autoridades de las Naciones Unidas en Chipre, pero también en lo que hoy se denomina neofuncionalismo o funcionalismo. Lo militar es un vínculo de integración, de acercamiento, de proximidad, que justamente conviven en estos lugares y que de algún modo ayuda a suavizar, porque, a ver, no lo hemos echado ni se ha ido nuestro querido compatriota brasileño en la isla de Chipre, que está conviviendo, compartiendo con otros países también, como es Ecuador, como es Paraguay, como es Chile, y que está con nosotros cumpliendo su misión que trasciende lo meramente nacional. Bueno, sí. Bueno, vamos a ver las vías de contacto, Eduardo. Nos pueden seguir en Instagram, nos encuentran como Cascos Azules ARG. En Facebook como Cascos Azules FM. En YouTube como Cascos Azules Radio. Y en Spotify como Cascos Azules Radio. Y si les gusta nuestro contenido, les pedimos que nos des like, que compartan, que comenten. Nos ayuda a seguir creciendo en todo. Y por otro lado, quería mandarle un saludo a todos nuestros desplegados, de paso a nombrarlos, que no lo nombré la semana pasada. Tenemos en la misión de las verificaciones de las Naciones Unidas en Colombia, tenemos al capitán de fragata de la Armada Argentina, Martín Eduardo Reynoso. Tenemos... Tal cual, Hugo, me concentré en lo que estabas diciendo vos. No, pero me concentré en lo que estaba leyendo. Después tenemos al mayor del ejército argentino, Maximiliano Pereira Fuentes. Tenemos al mayor del ejército argentino, Lucas Gastón Gómez. Y al capitán del ejército argentino, Maximiliano Ezequiel Sumer. Después tenemos en Medio Oriente, en ANSO, que es el organismo de las Naciones Unidas para la vigilancia de la tregua, al capitán del ejército argentino Rodrigo Andrés Coronel y al capitán del ejército argentino Gonzalo Martín Cruz, con el cual hoy estuve en contacto con Martín Cruz. Ya le queda muy poco, ambos dos van a ser relevados ahora en agosto, pero bueno, gracias a Dios se encuentran bien. Después tenemos en la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental, al mayor del ejército argentino Miguel Carlos Pita y al teniente de navío de la Armada Argentina Sergio Vargas. En UNMOHIP, que es el grupo de observadores militares de las Naciones Unidas en India y Pakistán, al mayor de la Fuerza Aérea Omar Humberto Mancilla y al capitán del ejército argentino Guido Palaciano Pérez. También quiero comentar, no pasa nada, si yo soy la que se pone a mirar ahí y a leer. Hoy también estuve en contacto con India y Pakistán y estuve hablando con el mayor Mancilla. También le mando un beso enorme. Después tenemos en la MINUSCA, que también estuve en contacto hoy, con el teniente coronel del ejército argentino Francisco Ariel Montoya, que también me dijo que se encontraban bien, que por un tema de... porque hubo una disminución de personal, no nuestro argentino, sino de Naciones Unidas para la República Centroafricana, que es la MINUSCA. Y bueno, nada, están con mucho trabajo y demás, pero están bien. Ahí también se encuentra el teniente coronel del ejército argentino, Diego Sebastián Abarza. Y en UNDOF, que es la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación de la Tregua, al capitán del ejército argentino
Mariano Alberto Jesús Wade. Quería leer, Hugo, lo que vos habías escrito, y en eso me puse a leer esto, leer lo otro, y me fui de tema. Pero bueno, quería nombrar a nuestra gente desplegada actualmente, y también hacerles saber a sus familias que por ahí nos están escuchando de que se encuentran bien. Si bien hoy en día existe el tema de la tecnología, están más en contacto, pero muchas veces también juega en contra la diferencia horaria, y vos me podés dar fe de eso, Hugo, ¿no? Esto fue Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Hola, ¿cómo están? Desde aquí, desde donde nació todo, desde Madrid, desde la capital de España, para Cascos Azules, los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en www.cascosazules.com.ar, también estamos en Facebook y en Instagram. Los invitamos a que se sumen para seguir difundiendo la labor de paz de todos nuestros cascos azules argentinos por el mundo en misión de paz. Un beso desde acá.